Muy bien. Acá tenemos que la morfología es considerada una rama de la lingüística. Esta va a estudiar la estructura interna de cada una de las palabras, las va a definir y las va a clasificar dentro de sus unidades. Sus unidades morfológicas, pues, por ende, van a ser las letras, las consonantes, nos van a ayudar a definir y a clasificar sus unidades. La palabra morfología flexiva y la formación de nuevas palabras, que tiene el nombre de morfología derivativa y composición. Como ustedes saben, con el pasar del tiempo también se van actualizando el vocabulario o también las palabras que se utilizan en un determinado país. Por ejemplo, hace poco, creo que fue el año pasado, cuando se incluyeron otras palabras guatemaltecas al diccionario de la Real Academia Española. Entonces, a eso se le llama morfología derivativa y de composición, a la formación de estas palabras nuevas, que pues forman parte de un vocabulario, que también forman parte ya de un idioma. A eso hace referencia. La morfología fue introducida o se empezó a conocer en el siglo XIX y originalmente se trataba simplemente de la forma que tenían las palabras y de su estructura. Su aceptación más moderna estudia fenómenos un poco más complejos que la estructura, sino que también se va formando en otro tipo de ámbitos y también busca profundizar en este tema. El término de morfología proviene del griego morph, que es formal, y logía, que es tratado o ciencia. Todo lo que termina en logía, pues podemos conocerlo como tratado o como ciencia. Todo esto significa literalmente ciencia o estudio de la forma. En este caso, el estudio y la forma de las palabras. También, por ejemplo, existe morfología de las plantas, morfología de los seres vivos, morfología de los relieves terrestres y de diferentes áreas. En el caso de nosotros vamos a ver la morfología como parte de la lingüística, es decir, estudiando ciertas palabras. Este término pues va a adquirir significado especializado en el estudio, como lo mencionaba acá, de la forma de las palabras y su extensión en el estudio de la palabra en sí. Eso es lo que va a estudiar la morfología, la forma de las palabras de una manera muy centrada. También la posición morfológica gramatical es intermedia. Para la tradición estructural americana, la morfología era esencial, es decir, que dentro de un contexto americano o estructuralista, la morfología, se consideraba algo esencial dentro de esta tradición generativista chomskiana. En relación a la sintaxis es central y la morfología también es bien relegada a la fonología, o bien es ignorada como disciplina independiente. La morfología y la fonología pues son ciencias que van de la mano, dado a que ambas también se dedican al estudio de la lingüística y aunque son consideradas disciplinas independientes, también están fuertemente relacionadas. También las posturas de la morfología lingüística en un campo polémico y de difícil definición, en la moderna teoría lingüística. Al principio la morfología le costó un poco posicionarse dentro de la lingüística o de las teorías lingüísticas, dado a que también por no considerarse una ciencia que estudiaba, a profundidad las palabras, sino que solo la estructura de la misma, le costó un poco posicionarse dentro de la lingüística. Sin embargo, ahora ya se considera una ciencia total y completa que forma parte importante de la lingüística por la estructura la estructura que va estudiando de las palabras y también en la incorporación de nuevas palabras. Habitualmente se consideran patrones morfológicos los que son los resultados de la gramaticalización y que en cierto sentido es todo lo que hay en la morfología. También tiene relación con la gramática, la búsqueda de universales morfológicos y en el propio análisis no serían otra cosa que el estudio de los patrones de la gramaticalización. La morfología y la gramática también van fuertemente relacionados, ya que el estudio de esto también nos puede llevar a conocer más a fondo, a modificar un poco la gramática de un idioma. Hay una diferencia y aunque están relacionados, tienen diferencias entre la morfología y la sintaxis. La gramática tradicional divide este estudio de todas las lenguas del mundo por convención en dos secciones, morfología y sintaxis. La relación entre las dos es la siguiente. La morfología explica la estructura interna de las palabras y el proceso de formación de palabras, mientras que la sintaxis, acá tenemos primero morfología.
estructura interna de las palabras y proceso de formación. Es lo que va a aparecerles ahorita en color celeste. Vamos a resaltar con otro color acá. La sintaxis, al contrario, pues va a describir cómo las palabras se combinan para formar sintagmas, oraciones o frases. Si bien la morfología va a estudiar su estructura interna, la sintaxis va a combinar, a describir cómo se van a combinar estas palabras para poder formar oraciones, para poder formar palabras, para poder formar frases y que se puedan utilizar dentro de la comunicación. Voy acá, muy bien. También es importante que en el centro de la gramática generativa sea sostenido que la morfología es insostenible como rama autónoma, es decir, que la morfología también se considera una ciencia que no puede sostenerse de una manera independiente o autónoma, como acá lo menciona, sino que debe de tener algo otras ciencias en donde se respalde, en donde obtenga apoyo para poder ser sostenible. Puede apoyarse en la sintaxis, en la gramática, en la fonología también, porque también están fuertemente relacionadas. Hay alteraciones morfológicas que también están relacionadas con las restricciones fonológicas, por lo que ciertos aspectos de la morfología tradicional caen dentro de la morfofonémica. O sea, está la morfología y la fonología combinadas dentro de un mismo concepto o dentro de una misma área de estudio. Algunos procesos morfológicos no parecen fácilmente aceptables a la sintaxis. Aunque la sintaxis y la morfología estén fuertemente relacionados, muchas veces no van a tener o no van a haber aspectos que fácilmente se les pueda separar o que se les pueda tomar como aspectos diferentes, sino que algunos procesos sí van a requerir que estos estén fuertemente relacionados y al estudio de esto se le llama morfosintaxis. Cuando morfología y sintaxis se unen en una misma área de estudio. También la morfología restringe solo el aspecto de formación de palabras, deja fuera otros procesos que pueden ser morfofonémicos y morfosintácticos. También puede recaer en eso. Existen también algunos grupos lingüísticos que tienen relación con el mismo, con la morfología, que es una parte importante de la tradicional clasificación de las lenguas humanas. Hay 3 grupos de lenguas que son los que vamos a conocer a continuación. Las lenguas aislantes, que es lo que les va a aparecer acá en color rojo, este grupo incluye a todas aquellas lenguas cuyas palabras estén formadas típicamente por componentes en un significado propio, fácilmente separables, a menudo en una sola sílaba, de manera que apenas hay flexión y la diferencia entre composición y derivación no es clara. A este grupo pertenecen lenguas del sur y el este de Asia, como el chino o el mandarín. Las lenguas aislantes van a ser todas aquellas que, por ejemplo, las palabras están formadas, por ejemplo, con una sílaba únicamente y que no es de una manera fácil poder llegar a separar este tipo de palabras por los componentes que tiene. A las más comunes, pues puede ser el chino o el chino mandarín, que se utilizan en el sur y el este de Asia. Pueden ser ejemplos de lenguas aislantes. También están las lenguas aglutinantes. Este grupo se caracteriza o lo integran todas aquellas lenguas cuyas palabras están constituidas por lexemas y afijos claramente separables, cada uno con un significado referencial o gramatical bien definido. Ejemplos son el euskera, el idioma húngaro y el idioma japonés. Estas lenguas o idiomas tienen un significado propio, ya están totalmente, pueden separarse, pueden estar claramente separables sus significados, sus lexemas, y tienen un significado bien definido, es decir, que ya se genera un poco de mayor facilidad al momento de que se quieran separar, por ejemplo, o que se quieran estudiar a fondo. Un ejemplo de esto pues puede ser el idioma húngaro o el idioma japonés. Estas lenguas hay tanto flexión, como derivación, y la composición se distingue claramente de la derivación, lo que las diferencia de las lenguas aislantes. Acá también se distingue algo que no había en las lenguas aislantes de la derivación. Pueden haber ciertas derivaciones de algunas palabras. El otro tipo de lenguas son las lenguas fusionantes, o antiguamente también eran llamadas lenguas flexivas. Este grupo está formado por todas aquellas palabras
que con el griego antiguo, el español o el árabe tienen estructuras en afijos y lexemas como aglutinantes, pero al contrario de estas, los límites entre los distintos morfemas de cada palabra son a menudo difíciles de definir por la tendencia de fusionarse entre sí. Acá, como es el español, el griego, el árabe, por ejemplo, si nosotros separamos, por ejemplo, ciertas palabras, puede que no las podamos dar un significado propio, no las podamos definir. Así, por ejemplo, si separo la palabra cada, me va a quedar ka y da. No tiene, si no están unidas, no van a tener un significado. Cada una, pues, va a representar diferentes, está representada de una manera diferente. Y si las separo, pues pierde su significado en sí. Por eso son fusionantes, porque necesitan estar fusionadas para tener un significado. A eso se refieren las lenguas fusionantes. Existen también como parte de la morfología diferentes tipos de morfemas. Hay libres, independientes, o morfos también, morfos cero, y ahora vamos a conocer un poco sobre ellos. Los morfemas libres o independientes hacen referencia a que existe toda clase de morfemas que son determinados como tal, que no van incluidos en ningún lexema, que confieren de significado gramatical a las palabras con las que se les asocia. Por ejemplo, los determinantes, las preposiciones y las conjunciones pueden actuar como morfemas libres. Casi todos ellos son átonos. Por ejemplo, el artículo que hace referencia al morfema flexivo para el sustantivo de la oración. Acá podemos nosotros, por ejemplo, utilizar los artículos que utilizamos, el, la, los, van a tener un significado y se van a referir según cómo nosotros vayamos asociándolo con las palabras. Si los utilizamos solo como la, le, eso me va a hacer una referencia. El, por ejemplo, sin embargo, al asociarlo con otra oración y con otra frase, con un sustantivo, pues van a hacer que estos cobren sentido. A eso se les llama morfemas libres o independientes, porque pueden utilizarse de esa forma. Los morfos de un morfema, o también te reciben el nombre de alomorfos, son las diferencias que se realizan de un determinado morfema a nivel fónico. Por ejemplo, en el español el plural puede realizarse como es, como solo la S, o como es. Aquí podemos nosotros, así podemos nosotros utilizar una palabra en plural. Por ejemplo, si quiero decir lápiz, pero en plural decimos lápices. Por ejemplo, estas dos formas son, por lo tanto, alófomos del morfema del número plural del español. También pueden ser alomorfos, ble y bil, como es imposible e imposibilitan a nece y neci, que es necio y necedad. Entonces también nosotros podemos utilizar o utilizamos estos mofos al momento de, por ejemplo, cambiar algo a plural, o de sí derivar alguna palabra de otra o querer conjugarla, utilizamos este tipo de alomorfos. El morfo cero es un tipo de morfo interesante porque es aquel que no tiene realización fonémica audible. La consideración de esta ausencia de contenido fónico, es decir, que no tiene sonido, hecho como una relación con frecuencia, ayuda a hacer más sencillo y sistemático el análisis morfológico, ya que el hecho de que un determinado morfema no tenga una realización fónica no impide considerarlo un miembro pleno derecho de la clase de equivalencia que forma el morfema sobre la base de relaciones paradigmáticas del sistema. Un ejemplo lo encontramos en el español en la palabra atlas. Aquí el morfema de número no está presente y es esa precisamente la razón de que el número es singular. Cuando nosotros decimos atlas, no nos estamos refiriendo ni a un plural, sino que a un singular. No tenemos nosotros acá algo otra, simplemente si decimos la palabra atlas, nosotros nos referimos a un número singular. Por ejemplo, al momento de que nosotros también utilizamos la H, pero no la mencionamos, nos recibimos a un morfo cero, en donde la letra en sí no tiene una pronunciación, sino que simplemente está ahí y nos indica a nosotros cierto significado. También hace referencia a esto. Se denomina morfología a una disciplina que se va a encargar de comprender el modo de las palabras de un idioma. La morfología también es un tipo de conocimiento que va emparentado con la lingüística, en tanto en la toma como en el centro de estudio de la comunicación humana y del habla. La morfología va a estar presente en cualquier idioma que nosotros vayamos a conocer o que estemos conociendo.
Esta disciplina pues va a reconocer las reglas que tiene cada idioma a la hora de conformar términos que se emplearán en la comunicación articulada. Cualquier idioma, como les comentaba, que nosotros estemos estudiando o que estemos analizando, va a tener una morfología, va a tener una sección de reglas que nos van a indicar a nosotros qué es lo que debemos de realizar al momento de escribir o de conjugar ciertos términos. A pesar de enfocarse solamente en las palabras, también tiene relación estrecha con la sintaxis, que era lo que nosotros estábamos viendo. Pueden establecerse grupos de idiomas en donde las palabras también tengan características comunes en lo que respecta a su formación. Eso también forma parte de una morfología perteneciente a un idioma. Además de esto, también la morfología pues va a presentar una serie de criterios que pueden ser de relevancia en el aspecto que va más allá de sus soportes planos a la lingüística, sino que también pueden formar parte de importante de un idioma y de cómo se vaya a ir desarrollando. También forma parte del mismo punto de la morfología. Es aplicable, este concepto morfológico es aplicable al idioma, ya que la morfología es la rama de la lingüística que estudia las estructuras de las palabras y sus partes. Entonces también podemos relacionarlo con el lenguaje o con el idioma que se vaya a utilizar. También está fuertemente relacionado. Lo morfológico como manera de entender las partes de algo también se aplica en biología, ocupándose del conocimiento y descripción de los elementos que forman parte de los organismos vivos, así como de las correspondientes funciones. La morfología pues tiene diferentes ramas. Si estudia bien la estructura de algo, al referirnos nosotros a algo lingüístico, nos va a dar pie a poder analizar, a poder estudiar la estructura, por ejemplo, de las palabras o la estructura también que tiene un idioma. Además de eso, también si se realiza un análisis morfológico, es un apartado de la asignatura de lengua que se estudia en una etapa escolar. También se va conociendo desde que nosotros empezamos a conocer sobre la comunicación, sobre el lenguaje, vamos aprendiendo de la morfología. Al momento de que nosotros aprendemos a leer, a escribir, vamos también aplicando este conocimiento. Muy bien, no sé si hay dudas con lo que acabamos de ver. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Si no tenemos dudas sobre eso, voy a presentar entonces mi pantalla ahora de lo que vamos a ver. Considero que podemos ver unos 10 minutos de este documental y después pues ya me comentan ustedes qué les pareció, si ya lo habían visto y cuáles fueron las ideas que le llamaron la atención. Y también si ustedes pueden ir tomando nota de esto para que también se pueda utilizar posteriormente cuando trabajemos la guía 7. Voy a ver si la puedo presentar acá. Me comentan por favor acá en el chat si les pareció interesante, si ya lo habían visto o algún dato de lo que ustedes hayan tomado nota, me lo comparten acá. Tenemos unos 2 minutos para esta actividad. Muy bien, gracias Abraham. Ahora Abraham nos comenta acá que en el documental pues, nos presentaba que el mundo maya estaba rodeado por un cinturón de fuego que está conformado por 37 volcanes. Muy bien, gracias Abraham. ¿Qué dicen los demás?
Muy bien, estoy en espera de los demás comentarios. Les voy a brindar las instrucciones para la guía número 6, que va a ser la de la siguiente semana. Entonces, solo permítanme, les voy a compartir acá mi pantalla y les voy a dar las últimas instrucciones. Esto es para la siguiente semana. Vamos a tratar el tema de la semántica y la actividad que van a realizar ustedes es un mapa cognitivo tipo calamar. Acá abajo les viene un ejemplo en la parte final, en donde les dice las características del mismo. Este se divide en una parte central y, por ejemplo, acá tiene 6 como ramas que les van a ayudar a ustedes a poder definir los aspectos más importantes, las ideas principales del tema de las semanas. Eso es lo que vamos nosotros a trabajar la siguiente semana. Eso es para la guía número 6. Y si en algún caso les surge a ustedes alguna duda, ustedes ya saben que me pueden consultar. Muy bien, ¿no hay dudas con lo que trabajamos el día de hoy? Muy bien, si no hubieran dudas, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.